Nos acompaña nuevamente el doctor Elías Miguel Chucky Rivas, médico internista y endocrinólogo. Bienvenidos nuevamente. Gracias. ¿Qué es la insulina, doctora? Pues la insulina es una hormona muy importante que tenemos en el cuerpo y que se encarga de, vamos a decir, colocar la glucosa, que es la gasolina con la que funciona nuestro cuerpo, a cada una de las células de nuestros órganos, es decir, la necesitamos para vivir. ¿Cómo funciona, doctor? Lo comentábamos también la vez anterior. ¿Cómo funciona la insulina cuando, por ejemplo, tomamos grandes cantidades de azúcar? Suponiendo una persona que tome durante una semana, se tome 1 litro de refresco diario. Sí, la función de la insulina es mantener estable los niveles de glucosa o de glicemia en la sangre. Okay. Entonces, ella actúa siempre que uno consuma X cantidad de alimentos, pero sobre todo, si se consumen alimentos ricos en carbohidratos o harina, la secreción de insulina es se estimula mucho más y su producción es mucho más abundante, y eso trata de mantener los niveles de glicemia en rango normal. Ok, ¿por qué cuando comemos este tipo de cosas se estimula la secreción de insulina? Porque justamente para poder utilizar el azúcar, el cuerpo requiere la insulina para el paso desde la sangre hacia la célula. Okay. Sin la insulina, ella no, o sea, es como que no puede pasar a la célula. Es una llave maestra la insulina. Exactamente, es la clave para que podamos utilizarla. Entonces, si tú comes, cada vez que tú comes, tú vas a producir insulina justamente para lograr el pase. Okay. Cuando tú comes muchísimo, obligas a ese páncreas, que es el órgano que la produce, a producir mayor cantidad para lograr que esa mayor cantidad de azúcar que tú estás consumiendo pase a la célula. ¿Y por qué es tan importante la glucosa? Claro, es que es importante porque todo el metabolismo de las células de todos los tejidos del cuerpo requieren glucosa, okay, azúcar y oxígeno. Entonces la insulina es la que se encarga de que entre a la célula la cantidad necesaria de glucosa para poder catabolizar los procesos metabólicos de todos los tejidos y órganos. Ahora, ¿qué es en sí entonces la resistencia a la insulina? ¿Cómo se produce? Fíjate, la resistencia, como su nombre lo indica, es que cuesta para lograr el paso del azúcar o la glucosa a la célula, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes como que estás saturando muchísimo azúcar y por más requieres muchísima insulina, para ponerlo coloquialmente, como para que empuje ese azúcar a poder entrar a la célula, ¿ok? Y la hiperproducción de insulina, es decir, el exceso de insulina, se produce justamente por el tipo, no solamente la cantidad, sino el tipo de alimentos que tú consumes, porque hay alimentos que de repente tú dices, no comí tanto, pero es sumamente dulce. Por ejemplo, te voy a poner como ejemplo leche condensada. Okay. O sea, tú te vas a comer una cucharada de leche condensada y es una carga gigantesca de azúcar, pues, pero si nada más me comí una cucharada, bueno, pero una cucharada hiper concentrada, por así decirlo. Equivale quizás a 2 pedazos de torta. Sí. Y cuando tú mezclas, por ejemplo, grasas y harinas, también favoreces mucho más la secreción. Entonces, no solamente hablamos de azúcar, sino combinaciones que puedes hacer con alimentos que de repente uno no está muy claro de que puede desencadenar esa hipersecreción. Por ejemplo, doctora, ¿qué tipo de combinaciones? Bueno, esa que tú dijiste al comenzar el programa, cuando me provoca comerme una torta. O sea, la torta que tiene harina, tiene azúcar y además tiene mantequilla, o sea, tiene grasa, y eso hace que favorezca, y generalmente también está cubierta, ¿verdad? De esa tortita. Entonces, además. Sí. Entonces esas cosas pues favorecen mucho que tú aumentes tu secreción. Y qué decir si la torta además tiene relleno. Otra cosa. Ahora, doctor, ¿la resistencia a la insulina está en cierto modo ligada a lo que se conoce como síndrome metabólico? Sí, señor. La resistencia a la insulina forma parte de un conjunto de elementos que determinan un cuadro que se llama síndrome metabólico. Este síndrome metabólico está determinado por trastornos del metabolismo de la glucosa demostrado por aumento de la glicemia o por aumento de la insulina en sangre, aumento de los niveles de grasa en sangre determinado por colesterol y triglicéridos, obesidad e hipertensión arterial.
Esa combinación de elementos, si están presentes 2 o 3 de ellos, denotan la presencia del síndrome metabólico. Ahora, ¿qué es importante? Muchas personas consideran que por tener su nivel de glucosa o de glicemia normal están sanos. Sin embargo, esto es un proceso crónico que requiere mucho tiempo antes de desarrollar diabetes, si es que va a aparecer la diabetes mellitus. Entonces los pacientes tienen unos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La obesidad, el antecedente familiar de diabetes en la familia, el hecho de tener colesterol y triglicéridos elevados, el cronómetro de la vida, si después de los 40 o de 50 años de edad aumenta el riesgo de tener. En las mujeres, a veces los problemas de infertilidad y los trastornos menstruales son la expresión de un trastorno de la insulinoresistencia. El síndrome de ovarios poliquísticos. Síndrome de ovario poliquístico se llama exactamente. Ahora, también es importante un poco identificarla, porque la gente siente todavía, o la mayoría de las personas, que están como muy lejos de ser insulinoresistentes. Pero es cierto que más del 50% o alrededor del 50%, por ejemplo, de los hombres con una circunferencia abdominal de más de 100 centímetros son resistentes a la insulina, o sea, lo más probable es que lo sean. Fíjate, la presencia de grasa a nivel abdominal, es decir, lo que llamamos nosotros obesidad abdominal, se ha asociado con el aumento de riesgo metabólico en el paciente. Entonces, sí, eso se considera como una medida clínica, o sea, como que para poder identificar fácilmente a aquel paciente que tiene mayor riesgo, pues sí constituye algo que llama la atención. Esos 100 centímetros entiendo que es una medida como global, pero en el caso de los países como Venezuela, inclusive ese centimetraje disminuye. Sí, eso va de acuerdo a las poblaciones en estudio, o sea, hay estudios que se hacen para saber cuál es el número, vamos a decir, límite para cada población. En el caso en América Latina se ha establecido, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, que una circunferencia abdominal en el hombre mayor de 94 o en la mujer mayor de 88 se considera riesgo para síndrome metabólico y riesgo para tener niveles de insulina elevados. ¿Tiene esta patología, digamos, algún tipo de preferencia entre géneros? ¿Es más prevalente en hombres que en mujeres? Bueno, realmente en niños no. Okay. Pero sí es importante saber que es importante la relación que hay con obesidad, que quizás eso es como el signo de alarma más relevante. O sea, cualquier paciente que tenga sobrepeso y obesidad debería estar como pendiente de no tener niveles altos de insulina para evitar la progresión hacia diabetes. Y eso lo vemos en adultos más frecuentemente, pero lo estamos viendo también en población de niños y sobre todo adolescentes. Lamentablemente. Entonces, eso es importante. También la parte de composición corporal, que el paciente que es más gordito, que es lo que llamamos la composición tipo manzana, ¿sabes? Que es el que es más gordito hacia el centro, barriguita y de extremidades más delgadas, es más riesgoso desde el punto de vista metabólico que el gordito, que es gordito todo bracito y todas esas cosas. Que es macizo, ese gordito macizo. Sí. De Ojo, no es que gruesa. esté libre de riesgo, pero es el que más nos llama la atención es aquel que tiene ese cuerpo tipo manzana que llamamos. Y el llamado en ese caso es para todas esas personas que de repente por una u otra circunstancia dicen, bueno, pero es que yo hace tiempo dejé de tomar cerveza, por ejemplo, pero sigo teniendo esta barriga. ¿Qué pasa? Que no baja, que hago ejercicio, tonifico las piernas, los brazos, pero la barriga sigue allí. Pues muy probablemente esa persona esté desarrollando una resistencia a la insulina o ya la tenga y ni siquiera lo sabe. Eso es importantísimo. Igualmente, el llamado para las mujeres que han sido diagnosticadas con síndrome de ovarios poliquísticos, ya lo decíamos, hay estudios que indican que 6 de cada 10 mujeres que presentan este síndrome, pues padecen lamentablemente de resistencia a la insulina y muchas veces tampoco lo saben. Es importante hacer esa acotación. ¿Es una patología esta genética o adquirida, doctora? Es una combinación. Hay factores genéticos que se unen a factores ambientales.
Si usted tiene el antecedente, pues está en mayor riesgo, pero puede no tener el antecedente y estos factores ambientales, sobre todo, vuelvo a insistir, en la presencia de obesidad, sobrepeso, aunado al sedentarismo que nos está caracterizando cada vez más, pues hace que sea más prevalente o más probable que la persona pueda presentar síndrome metabólico y sobre todo para el área mía, pues pediátrica, es de alertar a los padres que hay que estar pendientes, que esa idea de que el niñito gordito es sanito y es más sanito, pues no es cierta. Y la otra cosa que vemos bastante en la consulta es la presencia de lo que se llama acanthosis nigricans, que es áreas oscuras de la piel que se localizan. Una patología que en muchas oportunidades precede a la diabetes, una enfermedad crónica que afecta significativamente su calidad de vida. El asunto acá está en que la resistencia a la insulina puede en muchos casos prevenirse, porque en innumerables ocasiones se detona por la conjunción entre la vulnerabilidad genética que de repente ya la persona tiene con los factores ambientales que hace entonces que usted adquiera la patología. Doctor, ¿hay zonas geográficas en el globo donde se registren más casos de resistencia a la insulina que en otras? ¿Está asociado quizás esto con la cultura gastronómica de la población? Bueno, hay poblaciones identificadas que tienen genéticamente un trastorno cromosómico que determina resistencia a la insulina, y estos son individuos con tendencia a la obesidad o obesos, de tamaño pequeño con obesidad tipo manzana. Eso lo podemos conseguir en zonas del Ecuador, en México, en algunas regiones de los Estados Unidos y en algunas zonas de Europa. Sí, son poblaciones identificadas, pero esa resistencia a la insulina está determinada por un trastorno genético cromosómico. Pero por otro lado, nosotros tenemos que evaluar de la resistencia a la insulina qué es, cuándo es huevo y cuándo es gallina. ¿Cuándo es causa y cuándo es efecto? Cuándo es causa y cuándo es efecto. Okay. La obesidad como tal, la obesidad exógena por el estilo de vida, dependiendo de la alimentación, de la vida sedentaria, de la ingesta de licor, determina como efecto o como consecuencia una resistencia a la insulina. Luego, si el individuo realiza unos cambios en el estilo de vida y disminuye de peso, esa resistencia a la insulina revierte. Pero por otro lado, hay enfermedades que se asocian a resistencia a la insulina y no necesariamente los pacientes tienen aumento de peso o tienen aumento de la circunferencia abdominal. Y eso lo vamos a encontrar en pacientes con hipertensión arterial, pacientes con dislipidemia, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con trastornos de tipo endocrino como hipotiroidismo o hipertiroidismo, o otras enfermedades endocrinas que son más extrañas, que se acompañan de resistencia a la insulina y de diabetes. ¿Está la resistencia a la insulina, doctora, de una u otra forma ligada con la mayor o menor carga de estrógenos? Estrógenos como tales, no. Pero, ¿qué pasa? Que el tejido adiposo es capaz de metabolizar a estrógenos. Entonces, vamos a decir que en una forma indirecta pudiera ser. Ahora, nosotros lo que vemos, por ejemplo, en adolescentes, que es la población que manejo, es la asociación con trastornos menstruales y ya como conformando un síndrome de ovario poliquístico. Pero ¿por qué se dice, por ejemplo, que en algunos casos se registra un aumento en los casos de resistencia a la insulina en mujeres mayores de 40 años, por ejemplo, o mujeres que ya comienzan o han pasado la menopausia? Tanto mujeres como hombres, después de 40 o 50 años, se hace menos eficiente el círculo metabólico de control de la glucosa. Y por lo tanto, sí, hay un proceso de envejecimiento en el cual no es tan efectiva la insulina que produce el páncreas. Y al no ser efectiva, vamos a compararla me disculpen la comparación, con gasolina de alto y de bajo octanaje. Entonces la gasolina pasa de ser de alto octanaje a bajo octanaje y eso obliga entonces al páncreas a producir mayor cantidad de insulina para poder mantener los niveles de glucosa dentro del rango normal. Importante. ¿Hay algún tipo de riesgo de desarrollo de resistencia a la insulina durante el embarazo, doctora? Pues va igual asociado
a los hábitos de vida de la persona embarazada. O sea, Ok. sobre todo hay que tener control sobre el aumento de peso durante el embarazo. ¿La mujer insulino resistente puede a través del embarazo o durante el embarazo pasar, digamos, también este trastorno al hijo? Cuando ya hablamos de diabetes gestacional, Ok. sí, sí. Y aquella mujer que probablemente esté sin tratamiento, es decir, que no se haya identificado como insulino resistente y curse con unos niveles altos, también pudiese tener problemas en el feto, en el niño al nacer. Sí, Doctor. bueno, se puede sospechar que un niño recién nacido, va a desarrollar insulinoresistencia en su etapa de adulto si cuando interrogamos en sus antecedentes nos dice, este adulto nos dice que él era un niño muy hermoso y muy grande desde que nació. Es decir, Exacto. niños con Él nació peso al nacer, redondito. con peso al nacer por encima de 3 kilos 500, Ok. es un elemento de sospecha o de riesgo para desarrollar insulinoresistencia y diabetes en la etapa de adulto. Además, ¿ya se considera un niño obeso, mayor a los 3 kilos y medio? Se llama O cuando con nace, sobrepeso. cuando nace se llama grande para la edad gestacional. Ok. Ahora, los niños grandes para la edad gestacional, uno de los factores que lo condiciona es eso, que la madre haya tenido una diabetes en el embarazo y no siempre se diagnostica. Ok. La otra cosa que constituye un riesgo a futuro es lo opuesto, es decir, el niño que fue muy pequeño para la edad gestacional. Aquel niñito que nació por debajo de 2 kilos 500 es un niño de alto riesgo para enfermedades metabólicas, incluidas diabetes también. Ahora, ¿cómo es que se da realmente esa relación que hay entre la grasa abdominal y la resistencia a la insulina? Ya hablábamos un poco de el tejido adiposo, de qué es lo que ocurre allí, pero esto es importante porque incluso pues tuve la oportunidad de leer que muchas personas que comienzan o que en una etapa temprana de su trastorno de resistencia a la insulina logran un poco bajar la talla, quizás no tanto el peso, pero sí la talla sobre todo abdominal, pues ven resultados significativos en torno a sus niveles de resistencia a la insulina. ¿Por qué se da Sí, esto? claro, es que la insulina, además de tener la función de mantener los niveles de glucosa en sangre normal, es una hormona anabólica. ¿Qué significa ¿Qué eso? significa anabólica? Que esa es una hormona que también interviene en el metabolismo de la grasa y de las proteínas. Por lo tanto, la insulina favorece la lipogénesis, que es la formación de grasa en el tejido adiposo. Ok. Y por otro lado también favorece el no catabolismo de las proteínas del cuerpo. Entonces, una persona que tenga insulinoresistencia o niveles de insulina elevados por encima de lo considerado como normal, no solamente va a tener trastorno de la glucosa, sino va a tener mayor tendencia de aumento de peso y mayor tendencia de tener acúmulos o paquetes de grasa, sobre todo en la región abdominal. Ahora, pero la disminución en esa talla, sobre todo abdominal, ¿es un síntoma de que está disminuyendo la resistencia a la insulina o más bien pues es algo necesario para lograr ese cometido? No, tener un aumento de la grasa abdominal Ok. determina un trastorno del efecto de la insulina para que la glucosa entre a las diferentes células de los tejidos del cuerpo. Es el síntoma. Es el mecanismo inicial. Ok, O el perfecto. mecanismo secundario, porque sí, si lo primero que ocurre es la obesidad o el aumento de la circunferencia abdominal, eso trae como consecuencia la insulinoresistencia. Pero si el problema es genético o genético cromosómico, entonces va a haber un trastorno de la síntesis de una insulina adecuada que va a traer como consecuencia el aumento de los niveles de insulina y por lo tanto aumento de peso. Ok, ya quedó claro ese punto. Doctora, el uso de ciertos fármacos, sobre todo aquellos para tratar que corresponden a tratamientos de enfermedades crónicas, ¿pudieran ser factores de riesgo para el desarrollo de resistencia a la insulina? Cuando hablamos de qué tipo de medicamentos... Enfermedades crónicas, ¿se ha registrado? ¿Existen algunos estudios que pudieran dar con eso? Es decir, medicamentos que por sí solos puedan que hacernos causaran más la dependientes o más resistencia. vulnerables. Pues mira,
en este momento de verdad que no se me ocurre alguno como tal que directamente haga eso. No hay estudios quizás muy conocidos al respecto. Lo que sí hay es que, por ejemplo, últimamente se ha visto el uso indiscriminado de medicamentos para tratar la resistencia a la insulina. Y los medicamentos no son el primer paso de tratamiento. El primer paso y el más importante es lo que nosotros llamamos cambios en estilo de vida. ¿Okay? Son contados los pacientes que tienen indicación para tratar con medicamentos. Y pues casi que todos los pacientes, hay muchísimos pacientes tratados con medicamentos y que probablemente... Presión arterial, doctor, alta, altos triglicéridos, colesterol también elevado, ¿pueden predisponer a la persona a desarrollar resistencia a la insulina? Sí. La hipertensión arterial, que es el aumento de la presión por encima de los valores considerados como normales, que en los adultos es 140/90, a partir de ese valor, ese paciente es hipertenso, un paciente que tenga 18 años o más. Hay estudios que demuestran que existe una relación entre hipertensión arterial, resistencia a la insulina y la aparición de diabetes. Se estima que el 50% de los pacientes hipertensos tienen resistencia a la insulina. Wow. Y que cerca de 1/3 de los pacientes hipertensos van a desarrollar diabetes mellitus. Por lo tanto, son a lo mejor la expresión de una enfermedad metabólica en la cual unos debutan con hipertensión, otros debutan con diabetes. Pero también el tener aumento de colesterol y triglicéridos en sangre forma o termina de cerrar la triada para el síndrome metabólico. Entonces hay pacientes que no necesariamente son obesos, que es muy raro, pero que tienen resistencia a la insulina. Claro, ¿cómo lo demostramos? Como no hay síntomas, entonces la única forma de demostrar este elemento es realizar la prueba en sangre de insulina y glucosa en ayuno y 2 horas después de comer. ¿Hay relación, doctor, entre el insomnio, que es otro de los grandes males de la tercera edad o pasados los 40, inclusive sin haber llegado a la tercera todavía, y la resistencia a la insulina? Solo cuando hay obesidad, porque la obesidad se acompaña de un trastorno que se denomina apnea del sueño. Es decir, que por sí sola la persona que solamente sea insomne, que tenga 60, 65 años, no debe temer tanto a desarrollar resistencia a la insulina, si no es obeso. Hay un subgrupo de pacientes que teniendo enfermedad cardiovascular, hipertensión y no siendo tan obesos, pueden tener trastorno del sueño. Pero lo que se describe en la literatura es el insomnio o los trastornos del sueño asociados a la obesidad y por ende a la insulinoresistencia. ¿El estrés es un factor de riesgo para el desarrollo de esta patología, de este trastorno? Es un factor de riesgo para todo. Para todo. Pero no podemos vivir sin él, así que tenemos que aprender a vivir con él. Exactamente. A manejarlo. Tenemos mucha participación a través de las cuentas en Twitter e Instagram de nuestro programa @solucionesgb. Nos dice por acá Marjorie González, 39. Buenos días, mi hijo nació pesando 3 kilos 100, pero al mes ya mi hijo era gordito de punta a punta, aun cuando su alimentación hasta los 4 años y medio fue la indicada por el médico. Hoy tiene 13 años y sigue siendo gordito, pero su alimentación no es la adecuada, a pesar de que le controló la inestabilidad de dulces, pero sí hace ejercicios diarios. ¿Cómo saber si él tiene resistencia a la insulina o no, doctora? Bueno, el sobrepeso no siempre quiere decir que tengamos más tejido graso, ¿no? O sea, si es un niño que hace bastante actividad física, probablemente ese peso puede ser también masa muscular, hay que pensar en eso. Ahora, el hecho que tenga malos hábitos de alimentación, pues tendría que hacerse algunas modificaciones y la forma de saber si él tiene riesgo o no, pues es consultando al médico y haciendo una evaluación completa. No solamente de laboratorio, sino también una evaluación antropométrica, es decir, de todo lo que es la parte de talla y composición corporal. Por acá nos dice Cristina Rojas, buen día, cuando estuve embarazada el doctor me envió a hacer el examen de glucosa y me dijo que retenía insulina. ¿Eso genera diabetes? Pues retener insulina debe ser el equivalente a tener niveles altos de insulina y puede ser un riesgo, sí.
Liliana Andrades nos pregunta, tengo 3 meses de embarazo y tengo descendencia de diabetes. ¿Qué exámenes me puedo hacer para saber si tengo o no diabetes? Antecedentes diabéticos, entiendo. Bueno, dentro del perfil de control prenatal en una mujer embarazada, se solicita de rutina una glucosa en ayuna de 8 horas. Si esta glucosa o glicemia con 8 horas de ayuno está por encima de lo que se considera normal, que es 100 miligramos por decilitro, el próximo paso es realizar una determinación de glucosa e insulina en ayuna y 2 horas postprandial, para determinar si esa embarazada tiene o no resistencia a la insulina o diabetes. Ok. El abogado Luis Linares también nos dice de soluciones de insulina. Mi papá es diabético y es renuente a inyectarse insulina. ¿Qué le pueden decir a ese señor? Bueno, el problema es que si no hay insulina, si el páncreas no produce insulina, la única forma de mantener los niveles de glucosa en sangre normal es con insulina exógena, ¿sí? Es administrándose insulina que es manufacturada desde el punto de vista genético o de ingeniería genética. Si no se administra insulina, nunca vamos a llegar a niveles de glucosa en rango normal y eso lo va a llevar a un desastre metabólico degenerativo. Los hipertensos son, o mejor dicho, los que son resistentes a la insulina tienen más riesgos de desarrollar hipertensión. También porque hablamos de la causa y el efecto. Como decía antes, un paciente hipertenso, los hipertensos tienen un 50% de ellos la posibilidad de desarrollar insulinoresistencia y 1/3 diabetes. Pero por otro lado, un paciente insulinoresistente tiene más chance o más probabilidad de desarrollar hipertensión. Y otras enfermedades cardiovasculares. Inclusive, la diabetes se considera hoy día una enfermedad cardiovascular porque la primera causa de mortalidad en diabetes es la enfermedad isquémica coronaria, angina e infarto. Analícenlo. No mucho más que decir al respecto. Josdeli Fierro nos pregunta, tengo resistencia a la insulina y tengo herencia de diabetes. En mi último chequeo médico, presenté glicemia alterada en ayuna. Bueno, la glicemia alterada en ayunas constituye uno de los, vamos a decir, uno de los términos que precede a la diabetes, ¿ok? Es como una cadena. Y empezamos con una glucemia alterada en ayunas, que quiere decir que cuando se levanta el individuo tiene niveles de azúcar más altos de los que se aceptan. Luego viene la intolerancia a los hidratos de carbono, que es cuando te hacen una prueba y te ponen a tomar la solución glucosada. Después de 2 horas tú tienes niveles altos de azúcar y luego ya viene, en esta cascadita, viene ya a ser diabetes. Entonces, nosotros decimos que los primeros 2 puntos, que son glucemia alterada en ayunas e intolerancia a los carbohidratos, son reversibles. Y una vez que ya estás diagnosticado como diabetes, pues ya te quedaste como una enfermedad crónica con la que has de vivir. Pero es importantísimo entonces diagnosticar la enfermedad en su etapa temprana. Claro, claro. O sea, la persona que está escribiendo pues está tiene todas las posibilidades de revertir eso y olvidarse de ese problema. Pues. Las recomendaciones entonces son para ti, Josderlis, que acudas a un médico inmediatamente para que comiences tu tratamiento y puedas revertir esos efectos de la resistencia a la insulina que se están presentando en tu cuerpo probablemente en este momento. Doctora o doctor, la mayoría de los pacientes suelen diagnosticarse en esas primeras etapas de la enfermedad. ¿Cuándo por lo general llega un paciente a saber o a ser diagnosticado de resistencia a la insulina? Bueno, afortunadamente, con la educación y la promoción de la salud, mucha ética metabólica del cuerpo para situaciones de emergencia. Cuando hay resistencia a la insulina, esa reserva en músculo y en hígado no es la adecuada y la ideal. Y por tanto, entonces el individuo no tiene una reserva adecuada para los momentos de emergencia. ¿Cuán importante es el ejercicio físico, doctora? Sumamente importante. La actividad física es básica y quizás el control debería estar, yo digo que está en 3 piecitos. Piecito número 1, alimentación. Piecito número 2 es el ejercicio.
piecito número 3, que pudiera no estar, es la medicación. Ok. ¿Ok? Porque si nosotros con estos dos podemos caminar muy bien, no necesitamos bastón. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante y a veces para todos nos parece como que, yo quisiera más bien que me dieran el bastoncito y resuelvo este problema más rápido. Pero el bastoncito nos ayuda, pero lo que realmente funciona es tener hábitos de vida saludables. ¿Qué tipo de medicación se le puede prescribir a un resistente a la insulina? Bueno, primero hay que estar consciente de que esa medicación solo se debe utilizar en pacientes en los cuales se haya demostrado la insulinoresistencia. Okay. No, porque hay muchas personas que se automedican este tipo de productos y eso tiene efectos deleterios o efectos indeseables. Entonces, estos medicamentos, ¿cuál es la función o cómo actúan? Estos medicamentos, uno, favorecen la acción de esa insulina que está produciendo el cuerpo para que la glucosa entre a los tejidos y por tanto hay una autorregulación y disminuyen los niveles de insulina en sangre porque la producción es mucho más adecuada. Okay. Y por otro lado, estos medicamentos también favorecen la calidad de la insulina que está produciendo el páncreas. Importante. ¿Puede el bypass gástrico eliminar la diabetes? Pregunta María Alejandra por el Twitter. Bueno, al hacerse una cirugía para reducción de peso tipo bypass, al reducir de peso, disminuyen los receptores de tejido para insulina y la secreción de insulina de parte del páncreas va a disminuir. Por lo tanto, pudiéramos decir que la diabetes está controlada. Es decir, si le realizan las pruebas y todo, va a estar la glicemia normal, los niveles de insulina normal, pero si ese paciente, a pesar de tener bypass, vuelve con el tiempo a tener aumento de peso, va a aparecer la resistencia a la insulina y la diabetes. Oderlin Ascanio también pregunta, buen día, en mi segundo embarazo tuve diabetes gestacional y ahora tengo hiperinsulinismo, subo y bajo de peso rápidamente. ¿Es eso normal? Bueno, es normal en el hiperinsulinismo. Ok. Pero eso se puede controlar también. Hay un porcentaje de pacientes que tienen diabetes gestacional que siguen siendo hiperinsulinémicas e incluso diabéticas. Entonces eso debe tener un control médico. O sea, ¿Cada cuánto tiempo tiene que ir la persona a control? Bueno, eso ya tiene que ser determinado por su médico particular, ¿no? Pero si ese hiperinsulinismo está controlado por su médico, pues él le dirá con qué frecuencia. Lisel Morales también nos dice por el Twitter que toma uno de estos medicamentos recomendados o prescritos para la enfermedad 2 veces por día. Durante varios meses los ha tomado. Ella se pregunta si los debe parar por el medicamento para hacer el control del examen. Eso ya depende de la indicación de su médico, qué tipo de sensibilizante está recibiendo, ¿sabes? Eso es algo muy personalizado. Rub Angarita nos pregunta, buenos días, tengo hiperinsulinismo, tengo control alimenticio, no hay medicina. ¿Con la alimentación es suficiente? Si realiza una alimentación balanceada, con reducción de las calorías, para reducción de peso, y a eso le asocia una actividad aeróbica 3 a 5 veces por semana, alrededor de 120, 150 minutos a la semana. Eso va a garantizar una pérdida gradual de peso. Y en la medida que que alcance un peso ideal, la insulinoresistencia va a ir mejorando. Es decir, los niveles de insulina patológicos en sangre tienden a ser en rango normal. ¿Ejercicios cardiovasculares o levantamiento de pesas? No, que es más ejercicio aeróbico. Aeróbico. Sobre todo aeróbico. Importantísimo. ¿Cuáles son las señales de alarma sobre las que tenemos que estar bien pendientes para poder llegar a tiempo a la consulta con el especialista y tener un diagnóstico temprano de la enfermedad para incluso poder revertir los efectos que esta pueda estar teniendo en nuestra salud? En el caso mío, que soy pediatra, desde el momento del nacimiento, como lo hemos hablado, la presencia de un peso alto o muy bajo son factores de riesgo para el niño. Okay. La ganancia ponderal del niño durante su infancia también. Y eso lo determina la consulta periódica con el pediatra, lo cual es muy frecuente en los primeros años de vida, pero ya los niñitos escolares
quedan como, ¿sabes? Como no van a vacunarse, no sé qué, muchas veces solo van cuando están enfermos. Okay. Y al estar enfermo, pues el pediatra también se dedica más a que esté enfermo y menos a la parte preventiva. Okay. Entonces, los factores de alarma, pues básicamente son estos, o sea, verificar qué come su hijo, cuáles son los hábitos, tratar de que todos tengan actividad física en una forma programada, en una forma regular. Y pues niños que se sientan quizás fatigados o que los padres los vean como siempre fatigados, que no juegan, digamos, con la misma energía con los otros niños, ¿pudieran estar presentando el problema? Claro, pero recuerda también que los niñitos que tienen sobrepeso no son generalmente los niñitos más activos, son los que van al parque, pero son los que ven sentaditos buscando dónde está el heladero. Y eso es importante. Y corren tras el heladero. Muchas veces, pues. Entonces, y los hábitos son muy del grupo familiar. Es decir, si en mi grupo familiar, mi familia es sedentaria, lo más seguro es que yo también voy a ser sedentaria. Entonces, todas esas cosas hay que concientizarlas en el momento en que, bueno, que uno quiere tener a su hijo lo más saludable posible. Doctor, los signos de alarma en los adultos. En los adultos hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares de diabetes, los antecedentes familiares de muerte prematura, es decir, si tiene antecedentes de padres, tíos o abuelos que hayan fallecido por infarto del miocardio antes de los 45 años, en el caso de los hombres, o antes de los 55 años de la mujer, eso es un signo de alarma para hiperinsulinismo también. Okay. La hipertensión arterial, la presencia de niveles de colesterol y triglicéridos elevados y la obesidad. Las personas que, por ejemplo, tienen una alta ingesta de carbohidratos, se van a dormir y dentro de poco se levantan con muchísima hambre nuevamente, ¿eso pudiera ser un síntoma? Claro, eso puede ser un síntoma de hiperinsulinismo o inclusive de diabetes, porque la diabetes tiene 3 síntomas de sospecha: el tener mucha micción, orinar muy frecuentemente, tener hambre de manera feroz, comer en muchas cantidades y muy frecuentemente. Y sobre todo buscar eso, los carbohidratos, los dulces. Y la pérdida de peso en un individuo, si un individuo que está comiendo y está perdiendo peso, son signos de alarma algo para está pasando. Diabetes. Así es. Cuando la persona se siente constantemente mareada o también pues le cuesta concentrarse, ¿esto pudiera ser síntoma de resistencia a la insulina? Hay personas que asocian que después que comen muchos dulces se sienten así, pues, o sea, muy, muy pesados, cansados, que no se pueden concentrar, pero no es una cosa como que generalizada, pero sí pudiera ser. Cuando hay dificultad para perder peso, ¿se pudiera asociar esto a la resistencia a la insulina? Sí, se pudiera, aunque no es un síntoma tampoco fijo o importante. Ahora, la circunferencia abdominal, vamos a recordar esas cifras que son bien importantes. Para que usted, si tiene 1 centímetro en su casa, pues se mida inmediatamente si está sospechando o dijo, sí, a mí me pasa eso cuando estábamos hablando de los síntomas. Para los hombres. 94. 94. Más de 94, usted puede estar corriendo riesgo de ser insulinoresistente. ¿Y para las mujeres? 88 centímetros. 88 centímetros. Importantísimo. Tenemos que despedir este programa, pero lo más importante son las recomendaciones para la prevención. ¿Cómo debe ser esa dieta para evitar en un futuro padecer de resistencia a la insulina? Pues una dieta saludable que contenga todos los grupos de alimentos, pero en una forma balanceada. Es decir, no, tampoco podemos satanizar que no se puede comer absolutamente nada de dulce, que no se puede, pero vamos a decir con juicio, o sea, no a toda hora, no repetitivo, tratar de consumir más vegetales y más frutas en nuestra comida del día a día, evitar el consumo de bebidas endulzadas, carbonatadas. Y nuevamente, actividad física. Actividad física importantísimo, al menos 30 minutos de aeróbicos 4 veces por semana. Y en los niños, actividad asociada al juego, que no sea como un castigo, ¿sabes? O sea, que no digan, que tienes que hacer ejercicio. No, busquen algo que a ellos les guste, una actividad que sea, los niños pequeños... Que no tienen dónde, así sea en el pasillo, en el edificio, entre la puerta de los apartamentos. A saltar la cuerda en la casa, sí. Así es. Hay que buscarle la vuelta, definitivamente. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado.